Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. Prólogo. Bien, estoy seguro de que muchos de ustedes tienen preguntas. Las primeras probablemente sean ¿qué? ¿Y por qué? Y para responderlas, debemos empezar por el principio. 16 de septiembre de 2019, 6:20 am, UTC+1. En la página 228 del hilo del foro Space Battles de Roboutian Heresy, por lo tanto, conocida como RH, el individuo identificado como Malcador Lite, por lo tanto, conocido como La Fuente, sugiere en broma la idea de un crossover entre RH y la franquicia conocida como Fate/Steinite, por lo tanto, conocida como FSN. 16 de septiembre de 2019, 17:30. Mientras revisaba sus notificaciones en Space Battles, Zariel, en adelante, el autor, se percató de la publicación de La Fuente. Los primeros intentos de descartar la infección memética fracasaron en cuestión de minutos. Menos de media hora después de la exposición, el autor abrió un documento de Word y comenzó a escribir cómo era posible realizar tal cruce. 16 de septiembre de 2019, 23:43. Tras horas de escritura, el autor termina un primer borrador tentativo de la mecánica de un crossover entre RH y FSN, así como una trama inicial. En un ataque de irritación por haber perdido el tiempo debido a la infección memética causada por La Fuente, el autor publica el borrador en la página 230 del hilo del foro de Space Battles, jurando venganza contra La Fuente en la misma publicación. En los meses siguientes, seguí dándole vueltas a esa idea. Consulté las wikis, vi las películas, incluso instalé una versión emulada de Fate. Grand Order en mi ordenador, perdiendo decenas de horas de mi vida en ese juego insidioso y bien escrito, un vampiro del tiempo. Escribí las directrices para todo un conjunto de arcos narrativos, hasta el epílogo. Soñé con la quinta guerra del Grial, con las grandes y terribles cosas que podrían suceder entonces. Escribí los nombres de los sirvientes y los amos, y creé con esmero el área de una esfera de realidad sin igual. Concebí todo un arco narrativo construido en torno al simple principio de que los personajes descubrieran la mecánica del crossover en el que vivían. Al final me derrumbé y me di cuenta de que no podría escapar de esto. Y ahí estamos ahora. Puedes encontrar las dos publicaciones originales en Space Battles, aunque la segunda podría contener algunos spoilers de esta historia. Gran parte de lo escrito ya no es relevante, el primer borrador ha sufrido muchos cambios desde entonces, pero aún hay elementos que se revelarán en la historia. No necesitas haber leído la herejía roboutiana para leer esta historia, aunque conocer la historia de ese universo alternativo debería hacer que sea divertido intentar adivinar qué está pasando. Lo diferente de Shiro en esta línea temporal no es un gran misterio para nosotros, sin embargo. El pobre bastardo tendrá que esforzarse mucho para descubrir qué le pasa. Conocer el universo de Fate es mucho más importante, ya que la mayor parte de la historia se desarrollará allí. Las necesidades del crossover significan que he tenido que cambiar algunas cosas sobre la ambientación, aunque son solo detalles menores, que solo se revelarán más adelante en la historia. A diferencia de mis otras obras, esta historia se centrará en los personajes más que en los acontecimientos que los rodean. Será algo diferente a todo lo que he escrito antes, así que agradeceré su paciencia mientras me topo con nuevos retos de escritura. Por alguna razón, escribir un diálogo entre dos adolescentes es más difícil que escribir un conclave entre señores del caos que planean la destrucción del imperio. También es un crackfic, y no es canon de la herejía roboutiana. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Elementos de la tradición de RH revelados en esta historia podrían usarse más adelante en los tiempos de los finales, pero eso es algo que decidiré más adelante. Mantener esta historia separada del resto de mi trabajo me permitirá tomarme lo que escribo aquí con menos seriedad. Y dicho esto, hablemos. Emparejamientos, que sin duda son la base misma de la escritura de fanficción, pero algo que yo mismo nunca he tenido la oportunidad de intentar. Esta historia busca una pareja Shirou/harem. ¿Por qué?
porque sería genial escribir algo agradable y tierno por una vez, y si la combinación del horror existencial del Nasuverso con la sombría oscuridad del futuro lejano aporta algo de luz a ambos escenarios, por todos los cielos. Eso es lo que haré. Escribí la mayor parte después de ver el anime Avenged Fail, así que comprenderán mi deseo de crear una línea temporal donde las cosas no sean tan deprimentes. Déjame decirte que fue divertido idear los miembros del harem de Chirou, más allá de los obvios. El prólogo y los 3 primeros capítulos de esta historia se escribieron en el momento de la publicación. El prólogo se encuentra en este capítulo, y los 3 siguientes se publicarán próximamente, si aún no lo han hecho cuando leas esto. La publicación de los siguientes capítulos dependerá de la reacción a esta historia. Si solo yo estoy interesado, la escribiré, pero probablemente quedará relegada a un segundo plano frente a mis otras historias. Mi propósito de año nuevo es, después de todo, terminar War Band of the Forsaken Sons este año, así que tendré que tomar decisiones. Bueno, eso es todo. Gracias a Rhaenyra Targaryen por la lectura beta, a pesar de su sorpresa al saber que yo era quien lo escribía. Espero que les resulte interesante. No duden en decirme qué les pareció. Si tienen preguntas, haré todo lo posible por responderlas. Y Malcador Lite. Aunque escribir esto ha sido entretenido hasta ahora, aún me vengaré de ti. Puede que se retrase, pero llegará, a su tiempo y con fuerza. Sariel fuera. 2 de diciembre de 1994 después de Cristo, ciudad de Fuyuki, distrito sintoísta. En lo que parecía el fin del mundo, un niño caminó por el infierno. Edificios y cuerpos en llamas lo rodeaban. Bajo sus pies había tierra quemada y piedras rotas, y sobre él un cielo carmesí iluminado por el siniestro resplandor de un sol negro. Se oían gritos, aunque el niño no veía a nadie más con vida. Lo único que podía ver eran los cadáveres, carbonizados por las llamas, quemados hasta quedar casi irreconocibles. El aire estaba denso de humo, y algo más, algo que quemaba los pulmones y el alma del niño mientras se obligaba a seguir caminando, a pesar del dolor, a pesar de la pena, a pesar del horror. Sin embargo, esto no era algo que un niño pudiera hacer. Con cada paso, una parte de él se consumía, dejándolo cada vez más vacío. Su nombre fue una de las primeras cosas en desaparecer, seguido de los nombres y rostros de su familia. Olvidó quién era, y cuando esos recuerdos se desvanecieron, también comenzó a perder emociones. Algunas de estas las abandonó para seguir adelante. El miedo, la tristeza, el horror. Las arrojó a las llamas oscuras que ardían a su alrededor, para que no lo abrumaran ni le impidieran caminar. Otras se perdieron mientras las llamas, que no eran llamas, se extendían en su interior, consumiendo partes de él como habían consumido los cuerpos de los muertos. De estas, la esperanza fue la última, quemada por el fuego que no era fuego. Aún así, el niño siguió adelante, impulsado por una determinación que no podía comprender. Al final, no fue suficiente. El niño había perdido demasiado, había sacrificado demasiado de sí mismo el infierno. Su cuerpo aún respondía a sus órdenes, pero simplemente ya no tenía fuerza de voluntad para seguir rigiéndolo. ¿Por qué seguir caminando? ¿Por qué seguir intentando sobrevivir? Agotado como estaba, no se le ocurría ninguna razón para no simplemente dejarse ir. Fue entonces cuando surgió algo más allá de las llamas y la devastación. Algo que llevaba mucho tiempo cayendo, a través del tiempo y el espacio, atraído por la luz retorcida de este fuego. Al igual que el niño, también estaba roto, habiendo dejado atrás gran parte de sí mismo mientras se tambaleaba por su propio purgatorio. No tenía carne, ni cuerpo, ni presencia en el universo material, pues pertenecía al reino espiritual. Al entrar en contacto con las llamas, también comenzó a arder, y a pesar del daño sufrido, conservó aún más serenidad que el niño y trató de escapar del fuego. Buscando el refugio más cercano del infierno, se clavó en el alma vacía del chico, filtrándose en las grietas de su espíritu. En el calor sobrenatural del cataclismo, las dos esencias dañadas se fusionaron lentamente, y el chico respiró hondo, estremeciéndose de dolor al llenarse los pulmones con el aire abrasador. Lenta y dolorosamente, se obligó a ponerse de pie. De repente, no quería morir. Quería vivir, aunque ya no le quedara nada por lo que vivir. Pero a pesar de este repentino deseo, al final, su cuerpo seguía siendo el de un niño frágil.
El calor y el humo eran insoportables, y se desplomó de nuevo. Se arrastró sobre las cenizas y los escombros, sin pensar más que en seguir adelante. Le dolían muchísimo las extremidades, pero no se detenía. Olvidó las llamas, olvidó las ruinas, olvidó los cadáveres. Su mundo quedó reducido al trozo de tierra quebrada frente a él, al movimiento mecánico de impulsarse hacia adelante. Entonces sintió que algo lo tocaba y lo alzó del suelo. Intentó gritar, alcanzar la tierra quemada. ¿Cómo podría seguir avanzando si no podía tocar el suelo? Su cuerpo se giró y vio que lo sostenía en brazos un hombre que llevaba un abrigo negro cubierto de arañazos y hollín. Miraba al niño y, mientras las lágrimas corrían por su rostro, sonreía. Y esa sonrisa el niño no la recordaba, pero sentía que debía saber qué significaba sonreír. Ah, ahora lo recordaba. Felicidad. Eso era lo que significaba sonreír, ¿verdad? Te tengo, dijo el hombre. No te preocupes. Estás a salvo. No entendía. No podía imaginar cómo se sentiría sonreír así. ¿Cómo podía alguien estar tan contento, tan feliz, solo por haber salvado a alguien? Algo ardía en lo más profundo de su ser, más caliente incluso que las llamas que casi lo habían consumido, y se preguntó, ¿podría yo también sonreír así? El tiempo transcurría. Para el niño, cuya mente y cuerpo habían sido tan dañados, parecía transcurrir en una sucesión de destellos, avanzando torpemente antes de detenerse. El hombre que lo encontró entre las llamas, Kiritsugu Emiya, lo llevó a un hospital. Los médicos no lo dijeron en voz alta, pero el niño sabía que no esperaban que sobreviviera. Aún así, lo intentaron. Cumplieron con su deber, con sus juramentos, que los obligaban a hacerlo. Más tarde, el chico lo recordaría y comprendería que habían estado tan desesperados como Kiritsugu por salvar a alguien de la devastación. Vendaron sus heridas y le pusieron una vía intravenosa para sostenerlo y aliviar el dolor. Hicieron otras cosas que su mente confusa y vacía no reconocía. Pero sabía que no sería suficiente. Podía sentir su cuerpo desmoronarse, incapaz de lidiar con el daño sufrido. Se sentía furioso. Pensar en todo lo que había pasado, en haber sobrevivido donde tantos otros habían muerto, solo para morir en una cama de hospital lo enfurecía. Se sentía mal, una afrenta para todos los que había visto morir en esas llamas. Esta, ira ante la injusticia del universo, fue la primera emoción que sintió desde que dejó atrás todos esos fragmentos de sí mismo en medio de las llamas. Sabía que no era justo. No estaba bien. Pero, una vez más, no había nada que pudiera hacer al respecto. El tiempo pasó de nuevo, y se encontró acostado en su cama por la noche, con Kiritsugu de pie a su lado. El hombre lo visitaba a diario, pero esta vez era diferente. En sus manos, había algo dorado, algo que se transformaba en finas partículas brillantes, que se hundían en el cuerpo del chico. Parpadeó, y el tiempo volvió a pasar, y volvió a ser de día. No estaba seguro de si eso había sucedido realmente. Pero sentía que algo había cambiado. Sea o no así, las cosas cambiaron después de eso. Poco a poco, la percepción del tiempo del niño se fue corrigiendo. Sus heridas también empezaron a sanar. Los órganos que habían sido casi quemados por el calor comenzaron a recuperarse, y se desprendieron escamas de su piel, revelando un reemplazo rojo y en carne viva en los lugares donde las llamas lo habían tocado directamente. Varias semanas después del sueño de oro, que quizá no fue un sueño, los médicos le dijeron al niño que ahora esperaban una recuperación completa. Lo que no le dijeron, pero que escuchó de todos modos, fue que nadie más del centro del cataclismo había sobrevivido. Escuchó a los médicos y enfermeras susurrar sobre el milagro de su supervivencia. Esto tampoco era justo, pensó el niño. Había perdido tanto, había desechado tantas partes de sí mismo, y sin embargo, al final, de no haber sido por ese milagro, habría muerto de todos modos. Si los milagros eran reales, ¿por qué no se había producido un milagro para todas las demás personas que habían estado en el incendio? ¿Por qué solo para él? Kiritsugu le dijo al niño que no había señales de su familia. Le dijo que, si quería, podía adoptarlo y seguir cuidándolo una vez que saliera del hospital. El chico aceptó. Quería quedarse cerca de Kiritsugu.
Quizás si lo hacía, aprendería más sobre el milagro que lo había salvado. Y lo que era más importante, pensó que tal vez, solo tal vez, comprendería cómo el hombre había podido sonreír como lo hizo al encontrarlo. Tras completar el papeleo, Kiritsugu le puso al niño un nuevo nombre, Shirou. Llevó a su hijo a casa y comenzó el lento y doloroso proceso de rehabilitación. ¿Eres un mago?, le preguntó Shirou a su padre. Los dos estaban sentados afuera, contemplando el cielo nocturno. Lo hacían a menudo, aunque hacía frío. A ninguno le molestaban las bajas temperaturas. Sí, respondió el hombre mayor. Había sido él quien mencionó la magia, simplemente diciéndole a Shirou que la supo de inmediato mientras observaban las estrellas. Aunque se prefiere la palabra mago, y yo, para empezar, no me considero uno. Shirou reflexionó sobre esta nueva información. Habían pasado 6 meses desde que Kiritsugu lo había adoptado, y aunque estaba mejorando, aún era dolorosamente obvio, incluso para él mismo, que sus facultades mentales aún no se habían recuperado de su terrible experiencia. Lenta y deliberadamente, fue encajando las piezas. Cuando estaba en el hospital, y los médicos creían que iba a morir, dijo finalmente. Una noche me desperté y me estabas poniendo algo dorado dentro. ¿Fue eso magia? Kiritsugu asintió, con cierta sorpresa al ver que Shirou lo recordaba. Tenían razón. Ibas a morir. Yo no quería que eso pasara. No podía permitirlo. Así que usé mi magia para asegurarme de que sobrevivieras. Por eso también pensé que debías saberlo. El método que usé para ayudarte a recuperar la salud podría tener consecuencias a largo plazo. ¿Qué era ese método? Aquella cosa dorada, ¿qué era? Era Avalon, la vaina del rey Arturo. Cuando la usaba el rey de los caballeros, le otorgaba a su dueño inmortalidad, inmunidad a todas las enfermedades y una regeneración prodigiosa. Como no eres el rey Arturo, nunca te funcionará a ese nivel, pero aún así es lo suficientemente poderosa como para reparar el daño que sufriste antes de que te encontrara. Shirou reflexionó un buen rato sobre lo que le había dicho su padre. Finalmente, preguntó. ¿Puedes enseñarme magia? Shirou, suspiró Kiritsugu. Evidentemente, sabía a dónde iría esa conversación. Ser mago es caminar con la muerte. Todo uso de la hechicería conlleva riesgo de muerte o lesión. Ni siquiera sé si podría enseñarte, pero no creo que deba. No te traerá felicidad, eso seguro, y además, la mayoría de los magos no son buenas personas. Para ellos, lo único que importa es la búsqueda del conocimiento, el descubrimiento de nuevos misterios, así se llaman los hechizos, y el dominio de los existentes. No les importa si lastiman o incluso matan a otros. Y tú, la magia te costó a tus padres, Shirou. Fue la magia la que causó el incendio, la magia que casi te mata. Shirou no estaba seguro, pero estaba bastante seguro de que esta no era una conversación que un adulto responsable tendría con un niño de 7 años, si esa era la edad de Shirou. No podían saberlo con certeza. Pero claro, ni él ni Kiritsugu eran personas normales. Al menos eso lo sabía. Pero me salvaste con él, argumentó Shirou. Eso significa que puede usarse para el bien, ¿verdad? Supongo que sí, admitió Kiritsugu a regañadientes. Su rostro adoptó una expresión melancólica, como si mirara algo muy lejano, que solo él podía ver. Al final, es solo una herramienta. Cómo la uses depende de ti. Es solo que la mayoría de quienes la practican tienden a abandonar su moral muy rápidamente. Entonces por favor enséñame. ¿Por qué insistes tanto? Suspiró Kiritsugu. Porque quiero ser como tú, papá. Quiero salvar a la gente, igual que tú hiciste conmigo. Kiritsugu volvió a sonreír. Pero esta vez, su sonrisa era mucho más amarga que la primera vez que Shirou lo vio. No quieres ser como yo, chico. Créeme. Yo también quería salvar gente a tu edad. Pero al final, solo se puede salvar a un número limitado. Siempre habrá a quienes no puedas salvar, y eso te consumirá por dentro. No quiero que cometas mis errores, Shirou. Aunque no puedas salvar a todos, deberías intentarlo, argumentó Shirou. Y salvar a una persona es mejor que nada, ¿no? Si no, ¿por qué me salvaste a mí? Kiritsugu pareció conmocionado por un momento, luego sonrió de nuevo, más suavemente esta vez.
Bien, suspiró. Tú ganas. Te enseñaré lo que sé, por si te sirve de algo. Kiritsugu Emiya estaba sentado en su jardín, mirando las estrellas y sabiendo que iba a morir. Por supuesto, ese conocimiento no era del todo nuevo para el asesino retirado. Desde el momento en que se alejó del Grial, con su cuerpo y sus circuitos mágicos envenenados por la maldición malévola de la criatura corrupta que había infectado el artefacto, supo que sus días estaban contados. Ahora, sin embargo, había entrado en la recta final de su miserable vida. Había métodos que podría haber empleado para prolongar su vida. Una vida vagando por los oscuros parajes del mundo iluminado por la luna le había proporcionado numerosos contactos, aunque había quemado la mayoría de los favores que le debían en los preparativos previos a la guerra del Grial. Aún así, podría haber encontrado a alguien que le hubiera dado un poco más de tiempo, pero ¿a qué precio? Cuando le dijo a Shirou que los magos no eran buenas personas, no fue tanto una subestimación de la verdad como una mentira descaradamente. Había gente decente entre los magos, eso era cierto. Pero la inmensa mayoría estaban a medio camino entre los psicópatas y los auténticos monstruos. Debería saberlo. Su padre pertenecía a esta última categoría. De alguna manera, Kiritsugu dudaba que cualquier método para contrarrestar la maldición del Grial no tuviera un precio que se negara a pagar. Había cometido demasiados pecados, había matado a demasiada gente. Si esta muerte lenta era su castigo, entonces no podía argumentar que era merecida y justa. Casi le bastaría para creer en el karma, si no hubiera visto lo que vio. Pero si la maldición era su castigo por las vidas que había arrebatado, entonces quizás Shirou era su recompensa por las que había salvado, pensaba a veces. No es que criar a Shirou hubiera sido fácil. Es cierto que la única experiencia de Kiritsugu con la paternidad había sido con Itya Dios, cuánto extrañaba a su hija. Hija de un homúnculo criado para servir como Grial menor. Pero incluso él sabía que los niños eran un montón de instinto y energía, cuyos padres tenían la tarea de enseñar, con el ejemplo y sermones durante años, cómo desenvolverse en la sociedad. Sin embargo, los instintos de Shirou se habían perdido en el fuego, y el niño tuvo que reconstruir todo el modelo de su comportamiento. Donde otros humanos tenían un núcleo egoísta, cubierto por las leyes de la civilización, Shirou era su ideal. Ayudar a los demás era su acción predeterminada en toda circunstancia, y aunque había generado interesantes reuniones de padres y maestros, preocupaba a Kiritsugu mucho. Había entrenado a Shirou en hechicería porque le aterraba que, de lo contrario, el chico lo hubiera intentado por su cuenta, una receta para el desastre si alguna vez la hubo. Dado que el mocoso había intentado usar su propio sistema nervioso como un circuito mágico improvisado la primera vez que Kiritsugu le había hecho realizar la forma más rudimentaria de hechicería, el moribundo se estremeció al imaginar lo que podría haber sucedido entonces. Era improbable que Shirou hubiera sobrevivido mucho antes de quemarse accidentalmente el cerebro al intentar realizar algo que otros magos habrían considerado la hazaña más simple de la hechicería. Usando una combinación de hechizos sencillos y uno de los pocos códigos místicos que conservaba de su época como el asesino de magos, Kiritsugu identificó el elemento y el origen de Shirou después de que el chico aprendiera a activar correctamente sus circuitos mágicos. Para su sorpresa, el chico era una encarnación. Elemento y origen eran el mismo, en este caso, espada. Considerando lo que le habían implantado al niño y lo que le había sucedido, Kiritsugu supuso que no era imposible. Todo lo que Shirou había sido se había derretido, y al colocar a Avalon en su interior, Kiritsugu, sin querer, había moldeado su naturaleza. Quizás Avalon también fuera en parte responsable del comportamiento de Shirou, un eco de la influencia del antiguo dueño de la vaina en su desarrollo. Kiritsugu solo podía esperar que Shirou no terminara como ella. Ser una encarnación era increíblemente inusual, y eso significaba que entrenar a Shirou había sido aún más difícil de lo que Kiritsugu había anticipado. El asesino de magos nunca había sido un maestro de la hechicería, y lo que se consideraban sus propios misterios eran versiones corruptas de los secretos del linaje de Emiya, combinados con lo que había aprendido de otros freelancers durante su carrera. Además, con sus circuitos mágicos dañados, no había podido demostrarle a Shirou nada que pudiera aprender.
Como resultado, para los estándares de la torre del reloj, las habilidades de Shirou como mago eran prácticamente pésimas. Tenía un don, entre otras cosas, para la comprensión estructural, y su competencia en proyección y reforzamiento era básica. Su estado de encarnación le permitía proyectar objetos afilados, aunque el chico se obstinaba en llamarlo trazado, con mucha más facilidad que cualquier otra cosa, y con mucho mayor detalle. Por ahora, el chico se limitaba a usar cuchillos de cocina, pero ya había expresado interés en aprender a usar espadas reales. No era tan malo, pero era su férrea moral la que le impediría ser considerado de primera clase ante la supuesta élite de Londres. Shirou jamás aceptaría dañar a nadie en busca de misterios mayores, no cuando el único propósito de su aprendizaje de hechicería era ayudar a los demás. Lo cual, en opinión de Kiritsugu, estaba perfectamente bien. El problema, por supuesto, era que Shirou seguía demasiado dispuesto a hacerse daño para perfeccionar su dominio de la hechicería. Kiritsugu había perdido la cuenta de cuántas veces el chico había dañado su cuerpo al reforzarlo en exceso. De no ser porque Avalon le había otorgado la capacidad de curarse de prácticamente cualquier cosa con el tiempo, el ex asesino de magos estaba completamente seguro de que su hijo se habría suicidado o se habría mutilado hacía mucho tiempo. Claro que saber que podía recuperarse de una lesión más rápido que otros no había ayudado al chico a arriesgarse. Esa lamentable tendencia fue la razón por la que Kiritsugu dejó a Avalon dentro de su hijo, a pesar de los efectos que tuvo en su desarrollo. Había hablado extensamente con Shirou sobre las propiedades de la vaina, explicándole que, si bien podía curarlo más allá de los medios de la medicina moderna, no podría hacer nada por él si estaba muerto, y que sus capacidades regenerativas definitivamente tenían límites. En los últimos meses, también había obligado a Shirou a jurarle que tendría más cuidado, sabiendo que no estaría allí para encargarse de los problemas de su hijo por mucho más tiempo. Avalon podía curarlo, pero no borraba los registros médicos que mostraban sus heridas ni hacía que los médicos olvidaran que debería haber tardado meses en recuperarse. El chico era terrible con la hipnosis, aunque la mala enseñanza de Kiritsugu probablemente fuera la culpable, y no las propias deficiencias de Shirou. Podía hacer que alguien olvidara lo sucedido en la última hora y que despertara con un dolor de cabeza terrible, pero eso era todo. Se habían visto obligados a interrumpir el entrenamiento cuando Kiritsugu perdió sus últimas habilidades mágicas, ya que ya no podía borrar los recuerdos de los vagabundos que habían usado para entrenar. Y por la raíz, qué difícil había sido convencer a Shirou de que era necesario, se había visto obligado a gastar una buena cantidad de dinero en ayudar a las personas sin hogar para tranquilizar al chico, incluso después de explicarle que saber cómo borrar recuerdos algún día le permitiría salvar la vida de alguien. Kiritsugu también le había enseñado a Shirou lo suficiente sobre la cultura de los magos para asegurarse de que el chico supiera que debía mantenerse alejado de la torre del reloj. Le había revelado bastante de su propio pasado, guardándose los sórdidos detalles para sí mismo. Shirou sabía que el nombre de Miya era infame en el mundo iluminado por la luna, y que si alguna vez caminaba allí, tendría que protegerse de los enemigos de su padre. También le había hablado de los métodos inhumanos que muchos magos estaban dispuestos a usar. Si se descubría la naturaleza de Shirou como encarnación sin alguien de una posición ridículamente alta que lo protegiera, su destino sería demasiado terrible para contemplarlo. A menudo, al mirar a Shirou, Kiritsugu sentía que veía una versión más joven de sí mismo, tal como había soñado ser. El chico dedicaba cada momento que no dedicaba a las tareas domésticas, a su educación o a su hechicería a entrenarse de otras maneras, desarrollando sus músculos y resistencia. Shirou quería asegurarse de que, si alguien necesitaba ayuda, pudiera brindársela. Pero aunque los principios básicos de Kiritsugu y Shirou eran los mismos, el niño ni siquiera podía concebir el camino que había recorrido el asesino de magos. A pesar de todo lo que había soportado, a pesar de los horrores que había presenciado, Shirou era demasiado puro, demasiado inocente. Kiritsugu solo podía esperar que la vida fuera más benévola con su hijo que con él, y que no destrozara esa inocencia con tanta crueldad.
Cada vez que veía a Shirou arriesgarse para ayudar a alguien, rezaba a dioses en los que ya no creía para que su hijo se librara del camino que él mismo había recorrido hasta su amargo final. Al menos moriría sabiendo que su hijo no repetiría su peor error. No habría más intentos de recrear el toque del cielo en Fuyuki, se había asegurado de ello. El toque del cielo, el intento de algunas de las más grandes familias de magos por recuperar una hechicería perdida, llegaría a su fin, no en una confrontación épica entre sirvientes casi divinos, ni por un maestro que finalmente ganara la maldita cosa, sino por las maquinaciones de un mercenario moribundo sin magia en su cuerpo, salvo por la maldición que lo estaba matando. Bien merecido el Ainsburn por robarle a su hija y negarse a responder a sus advertencias sobre la corrupción de su obra maestra. Por supuesto, era improbable que su hija viviera dentro de 50 años, cuando las familias de los magos esperaban la próxima guerra del Grial. Desde el nacimiento de Yasbiel, supo que no viviría mucho, y lo que los Ainsburn le habían hecho en ese castillo maldito solo había acortado su esperanza de vida. Su mirada bajó de las estrellas al oír un crujido. La taza de té que sostenía empezaba a romperse mientras, inconscientemente, apretaba los puños. Se obligó a respirar hondo y relajarse, ignorando el dolor que le azotaba los pulmones. No podía salvar a Iria. Lo había intentado varias veces, y cada fracaso lo había acercado un poco más a la muerte. Ahora, probablemente ni siquiera sobreviviría al vuelo a Alemania. Papá. ¿Está todo bien? La voz de Shirou, proveniente de la cocina, tomó a Kiritsugu por sorpresa. Se giró y vio a su hijo allí de pie, mirándolo con preocupación. Debió haber oído el crujido de la taza. Sí, todo está bien. Ven. Kiritsugu palmeó la madera junto a él. Siéntate. Dejando el plato que había terminado de limpiar en el armario, Shirou caminó hacia el lado de Kiritsugu y se sentó, mirándolo con curiosidad luchando contra la preocupación en sus ojos. ¿Recuerdas dónde te encontré? El chico asintió. Claro que lo recordaba. Probablemente nunca olvidaría lo que había visto, lo que había experimentado. Otro pecado que añadir a la lista por la que el asesino de magos estaba condenado. Ya les dije una vez que el incendio fue causado por hechicería. Creo que es hora de contarles un poco más sobre lo que pasó. Existe un ritual llamado Toque Celestial, más conocido como la Guerra del Santo Grial. Tiene lugar en Fuyuki y enfrenta a 7 magos en un combate a muerte. Cada participante es un maestro y controla a un sirviente, un familiar humanoide creado a partir de los héroes legendarios del pasado. El último mago en pie reclamará el Santo Grial, un artefacto que supuestamente puede conceder cualquier deseo que se le pida, o al menos, esa era la idea. Cuando me enteré, fue como si todas mis plegarias hubieran sido escuchadas. Pensé que, con él, podría cambiar el mundo entero, convertirlo en un lugar donde nadie tuviera que sufrir, nadie tuviera que ser infeliz. Un lugar sin violencia. A pesar de todos sus problemas, Shirou no era idiota. Entonces, ¿qué salió mal? Se lo contó. No entró en demasiados detalles. No le reveló los nombres de todos los servants involucrados, ni la existencia de Irisbiel o Iria. Apenas podía imaginar a Shirou asaltando las puertas del castillo Ainsburn y siendo masacrado por guardias homúnculos. Pero le habló de los mecanismos de la guerra del Grial, de las batallas libradas entre servants sobrehumanos y la destrucción que causaron. Le contó cómo, contra las expectativas de los magos de alta cuna de la Torre del Reloj, había logrado alzarse con la victoria en la guerra. Le habló del Grial y, al final, de la mentira que había sido. El Grial está corrompido, explicó. De nuevo, se guardó los detalles. No era necesario que Shirou supiera nada sobre la cosa que había habitado en el Grial. El chico ya tenía suficientes pesadillas en sus propios recuerdos, y además, él mismo nunca supo qué era esa cosa ni cómo había acabado en el Grial. No estoy seguro de si alguna vez habría funcionado como estaba previsto, pero ahora, es solo una pata de mono. Se detuvo, dándose cuenta de que Shirou no tenía idea de lo que significaba la expresión. Quiero decir, distorsionará cualquier deseo que se le pida para causar la mayor destrucción y sufrimiento posible. Cuando se activó al final de la guerra, me di cuenta de que todo lo que había hecho para reclamarlo, todo lo que había sacrificado con la esperanza de conseguir mi deseo, había sido en vano.
Ordené a mi sirviente que lo destruyera antes de que pudiera destruir el mundo, y esa destrucción causó el incendio en el que te encontré. Incluso hoy, la fuerza de la maldición que se desató persiste en el parque central de Fuyuki, igual que en mi propio cuerpo. Incluso después de 5 años, le resultó difícil evitar que se le quebrara la voz mientras recordaba. Hiciste lo correcto, papá. Parpadeó, conteniendo las lágrimas. Shirou lo miraba, con las manos alrededor de las temblorosas de Kiritsugu. ¿Cómo puedes decir eso?, dijo con voz ahogada. Si no hubieras estado allí, dijo Shirou con demasiada calma y sensatez para un niño de su edad, si no hubieras participado en la guerra, entonces aún habría sucedido, ¿verdad? Se vio obligado a sentir. El toque del cielo habría encontrado 7 participantes, sin importar su presencia en Fuyuki. Y si no hubieras estado aquí, insistió Shirou, alguien más habría acabado ganando y enfrentándose al Grial. Si esa persona fuera un mago como los que me describiste, ¿qué habría hecho? Kiritsugu sonrió con amargura. Este argumento no era nuevo para él. Sabía desde hacía mucho tiempo que, de no haber participado en la guerra del Grial, las cosas probablemente habrían terminado mucho peor. Los Ainsburn habrían encontrado otro representante. Probablemente un mago típico al que no le habría importado la corrupción del Grial, solo que les proporcionaría un camino hacia la raíz. Y lo que había visto habría sido capaz de semejante cosa, pero el coste habría sido astronómico. Dudaba mucho que hubiera quedado alguien con vida en el planeta después. Irisbiel habría muerto de todos modos, convertida en el receptáculo del prana del toque celestial. Y ya, jamás habría nacido. Una parte detestable de él se preguntaba si aquello no habría sido más amable que la vida que había tenido su hija. ¿Ves? Porque estuviste ahí, porque luchaste por lo que creías, terminaste impidiendo que ocurriera un mal aún mayor. Aún así, dijo, que las cosas pudieran haber sido peores, no me absuelve de mis crímenes. Siempre hay un escenario peor, y nunca es una excusa aceptable. ¿Y qué? ¿Deberíamos rendirnos? No hacer nada, porque cualquier cosa que hagamos podría tener malas consecuencias. No, pero todos tenemos que vivir con la culpa y sabiendo que, aunque las cosas pudieron haber sido peores, también pudieron haber sido mejores, y quizás tengamos que aceptar que, a veces, hagamos lo que hagamos, el resultado puede ser el mismo. Era algo que se le había ocurrido en sus reflexiones sobre la guerra del Grial. En retrospectiva, su victoria había sido prácticamente un milagro. Claro, había estado más preparado para luchar en una guerra que la mayoría de los demás participantes, pues sus métodos profesionales le daban ventaja sobre quienes confiaban en sus misterios en batallas con servants tan alejados de la hechicería moderna que bien podrían no interesarles en absoluto. Y había contado con la ayuda de Artoria, aunque hubiera sido difícil trabajar con ella. Pero el hecho de que la ciudad, de que el mundo hubiera sobrevivido a la cuarta guerra del Grial, no era menos que milagroso, y Kiritsugu hacía tiempo que había dejado de creer en milagros, antes de que la posibilidad de ganar el Grial lo llevara a engañarse a sí mismo pensando que sus ideales en realidad podrían cumplirse, después de todo. Porque los Ainsburn, conocidos por su orgullo por simplemente hacer crecer a la gente que necesitaban, recurrieron a un mercenario de mala reputación para que fuera su campeón en la guerra del Grial. Porque aquella que iba a ser sacrificada para albergar el poder del Grial desarrolló una mente y un corazón propios, enamorándose de uno de los maestros y despertando la humanidad que él había desechado hacía mucho tiempo. Porque el maestro de Rider había sido un muchacho sin idea de cómo luchar en la guerra del Grial, en lugar de un mago insensible que habría sido capaz de obligar a la obediencia del sirviente y hacer pleno uso de su noble fantasma. Porque el Grial había elegido a un asesino en serie al azar como maestro, lo que dio como resultado que, de entre todas las personas, convocaran a Barba Azul y esto llevó a sus primeras sospechas de que no todo estaba bien con el Grial. Porque Archer se había contenido tanto en lugar de aplastarlos a todos con sus poderosos noble fantasmas, reclamando el Grial y desatando sus horrores sobre el mundo. Porque él, el único maestro cuyo orgullo y ambición eran los menos propensos a ignorar la corrupción del Grial y reclamar el premio sin importar el costo, había sido el único en posición de destruirlo.
Había una respuesta dolorosamente obvia a esas preguntas, uno que Kiritsugu había llegado apenas unos meses después del fin de la Guerra del Grial. Contrafuerza. El instrumento de Alaya, la voluntad colectiva de la humanidad, para protegerse mediante pequeños cambios que evitaban desastres. Sin embargo, no quería, no podía, decirle eso a Shirou. El conocimiento de la contrafuerza era un veneno. Conducía a la paranoia, a la inseguridad y a crisis existenciales. Shirou ya tenía suficientes problemas como para verse obligado a preguntarse si sus propias acciones estaban siendo manipuladas por una entidad desconocida. Sin embargo, lo perseguía. ¿Hasta qué punto había controlado sus acciones durante la guerra? El rostro de Shirou se endureció. Aunque el chico era mucho más razonable que cualquier otro niño de su edad que Kiritsugu conocía, había una gran fortaleza bajo la superficie. Le costó mucho revelarla, pero las palabras derrotistas de Kiritsugu habían sido suficientes. Me niego a creerlo, papá. Lo que decidamos hacer importa. Sin importar las consecuencias. Ahí estaba. Lo que más preocupaba al asesino de magos sobre su hijo, en la oscuridad de las noches de insomnio y dolor. A veces, cuando Shirou hablaba de sus ideales, de su determinación de salvar a otros como él había sido salvado, Kiritsugu vislumbraba algo en los ojos de su hijo. Nunca supo identificar qué era, pero estaba ahí, y lo preocupaba muchísimo. De alguna manera, sus instintos le gritaban. Lo que fuera que viera jugaría un papel fundamental en el futuro que le aguardaba a su hijo. Quizás tengas razón, suspiró, volviendo a mirar las estrellas. Brillaban, igual que cuando él e Irisbiel las vieron juntos por primera vez, en los fríos jardines del castillo Einsvern. ¿Habría algo allí arriba?, se preguntó, que se preocupara por su destino. Él lo dudaba. He tomado medidas para asegurar que la guerra del Grial no vuelva a ocurrir, continuó. He colocado cargas explosivas a lo largo de las líneas Ley que detonarán en unos 20 años, cortando el flujo de energía necesario para que el ritual se lleve a cabo. Están enterradas a suficiente profundidad y bien ocultas como para que nadie pueda encontrarlas sin saber dónde están, y no se lo he dicho a nadie. Cuando las cargas exploten, el Grial quedará aislado de la Tierra, se marchitará y desaparecerá mucho antes de que nadie lo note, llevándose consigo su corrupción. Aún así, si estás en Fuyuki dentro de, digamos, 50 o 60 años, cuando se supone que ocurra la próxima guerra del Grial, más te vale tener cuidado. Las familias que organizaron la guerra del Grial investigarán y no les hará ninguna gracia descubrir mi sabotaje. Pensándolo bien, probablemente deberías asegurarte de no estar cerca de este pueblo en ese momento. Tener el apellido Emilia te pondrá en una diana. Y no pienses que necesitas quedarte allí para asegurarte de que los investigadores no lastimen a nadie mientras te buscan, ¿de acuerdo? A menos que estés dispuesto a rendirte ante ellos, y más te vale que no, o te juro que encontraré la manera de resucitar para que te arrepientas. Eso solo resultaría en un conflicto que causaría mucho más daño del que causarían si se quedaran solos. Entiendo, respondió Shirou, moviendo la cabeza de arriba a abajo y con los ojos abiertos ante la repentina seriedad de su padre. No lo entendía, y probablemente nunca lo haría, pero Kiritsugu estaba bastante seguro de que obedecería. Miró el reloj y frunció el ceño. Ya eran más de las 10, y Shirou tenía clase al día siguiente. Vete a la cama, Shirou. De acuerdo. Hizo una pausa. No te quedes fuera hasta muy tarde, ¿vale? Hace frío por la noche. Kiritsugu asintió distraídamente. Tras la partida de Shirou, bebió otro sorbo de la taza agrietada. En el cielo nocturno, la luz de las estrellas distantes seguía brillando, indiferente como siempre a las luchas de quienes vivían en la Tierra. El té, preparado por Shirou, habían pasado meses desde la última vez que el niño había permitido a su padre entrar en la cocina, se había enfriado. Aún así, seguía teniendo un sabor delicioso. Unos días después de aquella conversación entre padre e hijo bajo las estrellas, Kiritsugu falleció. Shirou lo encontró una mañana, sentado en su silla frente a la ventana, con los ojos cerrados y una expresión serena. Shirou, a pesar de todos sus problemas, no era idiota. Sabía que la salud de Kiritsugu se había deteriorado desde que lo adoptó.
Había visto los tics, las manos temblorosas, las veces que su padre tuvo que detener lo que estaba haciendo y esperar a que pasara un repentino dolor. Él todavía lloraba. El funeral estuvo a cargo de los vecinos de Emiya, la familia Fujimura. Shirou sabía que su padre tenía algún tipo de acuerdo con el patriarca Fujimura, Raiga, líder de la banda local Yakuza. Su nieta, Taiga, fue nombrada tutora de Shirou en el testamento de Kiritsugu y, gracias a la influencia de Raiga, la joven alocada obtuvo la tutela sin problemas, a pesar de que ningún juez en su sano juicio la habría considerado siquiera. Pasó el tiempo. Shirou fue a la escuela, creció y continuó practicando su hechicería y entrenando su cuerpo. Al crecer, comenzó a practicar sus creencias, ayudando a mucha gente en Fuyuki, aunque nunca de forma tan drástica como la que le había brindado Kiritsugu. En su escuela y en el pueblo, se forjó una reputación de chico bueno y servicial, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Con la protección tácita del grupo Fujimura, nadie se atrevió a molestarlo, al menos no más de una vez. Nadie más que Kiritsugu vio lo que sea que el asesino de magos había vislumbrado en los ojos de Shirou, que lo asustaba tanto por el futuro de su hijo. Pero todavía estaba allí.